necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Otro tiempo vendrá, distinto a este, y alguien dirá: hablaste mal, debiste haber contado otras historias, violines estirándose indolentes, en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Con este maravilloso poema de Ángel González, cuyo análisis preferimos dejar a estudiosos y estudiosas, os damos la bienvenida al programa número 72 de El pájaro observador, que se dice pronto. Y como nuestras oyentes podrán imaginar, vamos a hablar hoy de poesía, pero también vamos a hablar de ensayo, vamos a hablar de colonialismo e imperialismo, de la insurgencia y la surgencia de las palabras, de palabrucas y de páginas con olor a hierba segada a dalle, con sufijo lebaniego, cabuérnigo o pasiego. Vamos a hablar de cultura colectivizada, de otras maneras de entender la literatura y la comunicación a través de los libros. Como ya sabéis, también hoy hablaremos de política, de resistencia, de márgenes de esta sociedad superproductora. Cantabria es una tierra chiquituca, pero es una tierra de literatura. En los últimos años, diversas iniciativas editoriales de aquí se abren paso en medio de una tormenta de publicaciones, de una sobreproducción de libros a cargo de los grandes medios, y ponen el foco en otras maneras de hacer, en relatos de aquí, de la tierra y en la combatividad a través de la literatura. El pájaro observador quiere dar a conocer hoy a 3 de estas editoriales, a quienes agradecemos su participación y su interés por acercarse hasta nuestros micrófonos. Son La Vorágine, Librucos y Doble Vínculo. Cada una tiene sus particularidades, cada una tiene su historia, y esperemos que disfrutéis con ellas tanto como nosotros y nosotras. Antes de dar paso a nuestros invitados e invitadas, nos gustaría desearles lo mejor a todas las radios libres que nos reemiten en el Estado español: Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Virola y Ratio, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Almaina y, por supuesto, la Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo, donde sonamos los sábados. Así que, sin mucha más dilación, vamos a presentar a Paco y a Carmen de La Vorágine. De hecho, estamos en su librería, en la calle Cardenal Cisneros de Santander. Muchas gracias a los dos por acercaros hasta aquí. Gracias. Gracias a vosotras. La verdad que un placer, además, poder grabar en este espacio. Últimamente el Nido del Pájaro estaba rulando de sitio y la verdad que es un espacio muy agradable para grabar. Así que nada, por nuestra parte, encantados y encantadas. Y bueno, me gustaría empezar preguntándoos un poco por el nacimiento de La Vorágine como editorial, porque bueno, La Vorágine nació como librería en 2013, ¿no? Y bueno, pues durante este tiempo se ha conformado un poco como un reducto de cultura crítica en la región, además en Santander, que tradicionalmente ha sido una ciudad, por lo menos desde los años 40 para acá, muy conservadora, tradicionalista, etcétera, ¿no? Entonces, empezó como una librería. ¿En qué momento sentisteis las ganas o la necesidad de hacer también un proyecto editorial? Bueno, empezó como un proyecto político. La Vorágine tiene nosotros decimos que es como la máscara, que es la librería, que es lo aparente, pero en realidad la librería es una partecita pequeña del proyecto. Nos quita mucho tiempo y nos ocupa mucho tiempo, pero es parte del proyecto. Y la editorial nunca estuvo realmente en el inicio en nuestra idea, pero en 2015, precisamente con pues el primer título que editamos, que era La Voz Común, un libro de Antonio Orihuela, un ensayo muy provocador sobre para qué hacer las cosas que hacemos, para qué escribir, para qué pensar, para qué hacer cultura, que ya había sido editado. Teníamos mucha relación con Antonio, le pedimos permiso para reeditarlo, en realidad para regalarlo, que así fue como nació la Vorágine. Regalábamos este libro, no se vendía, pero de pronto muchos de los procesos en los que estábamos requerían de que el conocimiento que surgía ahí, que las dudas que surgían ahí tuvieran canales de difusión. Y aunque hay efectivamente sobreproducción editorial y hay muchas editoriales, nos parecía que muchas de las cosas que nos preocupaban no las encontrábamos por ahí, o no las encontrábamos como queríamos encontrarlas.
Y el siguiente paso fue, después de la escuelita de desaprendizaje político que hicimos pocos meses después, empezaron a surgir libros de esa escuela. O sea, nació Paradojas del Oculto de Alberto Santamaría, Fascismo de Baja Intensidad de Antonio Méndez Rubio, así que fue como la editorial nos nació sin darnos cuenta. No, nunca fue un plan, nunca estuvo así pensado, pero pasaba esto, ¿no? En concreto con libros concretos como Fascismo de Baja Intensidad. Fue algo que sucedió durante 2 fines de semana, pero que nosotras sentíamos que tenía que escucharlo más gente, ¿no? No solo la gente que había estado allí. Que esas reflexiones debían estar recogidas de tal manera que pudiéramos ponerlo como parte de nuestra presentación también, ¿no? Nosotras creemos que sucede esto y queremos compartirlo en debates posteriores. El hecho de que esté escrito nos permitía eso, ¿no? Y esto con la mayoría de los textos que hemos ido publicando en este tiempo, ¿no? Porque muchas son inquietudes que sí venimos manejando, cuestiones que no tenemos resueltas ni políticamente ni sabemos qué hacer con ello o cómo planteárnoslo, y muchísima gente que sabemos que está en caminos en los que nos hemos ido cruzando nos ha hecho estas propuestas de pensamiento desde cualquier posicionamiento, conversando, sabiendo lo que está escribiendo a través de artículos, y a nosotros nos parecía que lo que podíamos aportar a este debate era ese soporte físico o digital, porque también varios de los libros tienen acceso online, ese soporte para poder seguir conversando sobre ello. Pues tomando un poco esa referencia, ¿no?, que habéis dicho que surge realmente pues de un proyecto político, en ese sentido la librería, hasta donde yo sé, funciona de una manera asociativa, ¿no?, donde hay voluntarios y voluntarias, la comunidad que apoya el proyecto, etcétera, ¿no? En cuanto a la editorial, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se sostiene económicamente? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Tiene un carácter asambleario? ¿Se funciona por consenso? Un poco, si queréis. Es que todo el proyecto funciona igual. No hay mecanismos diferentes de funcionamiento. Funciona de manera asamblearia y aprobamos en la última asamblea del año siempre el plan editorial del año siguiente, que jamás cumplimos, por otra parte. No se ha conseguido nunca. Hay libros que queremos hacer que no salen y muchos libros que no sabemos que existían que salen. Y la editorial está como todo dopada. Es decir, el trabajo de diseño gráfico y el trabajo de edición es voluntario. En el caso de edición lo solemos hacer Carmen y yo, y en el caso de diseño Manuel Jimeno, que es parte de nuestro colectivo y es diseñador. Por lo tanto, al final, nuestros libros, su coste principal es la imprenta y el transporte. Eso nos permite que los libros tengan unos precios asequibles, y es cierto que al estar dopada en ese sentido, la editorial es viable, es sostenible. No le genera costos adicionales al colectivo y ya le va dejando poquito, pero algo de dinero para seguir trabajando. Digamos que la librería es el mayor pulmón económico del proyecto. Los aliados hacen que el espacio físico exista, porque sin los aliados sería imposible, los aliados que ponen algunos aportes mensuales, y los otros proyectos van siendo autónomos en el sentido en que no cuestan más dinero al colectivo. ¿Quieres comentar algo, Carmen? No, en este caso sí, lo que estabais comentando. Esa es la forma de financiarlo, viene todo prácticamente en la misma caja. Y nada, y nos permite pues eso, el tener los libros, además esa posibilidad, ¿no?, de tenerlas distribuidas a nivel nacional gracias a las distribuidoras alternativas, pues nos supone el coste que estaba comentando Paco de los propios envíos, pero un rédito mayor y una ganancia mayor en tener la posibilidad de como apuesta del proyecto que esté en un montón de librerías, vamos. Bueno, y marchándose a Europa en este momento, que nos piden los libros también, y acaban de llegar a Chile. Y a México, porque bueno. Traficantes de Sueños, con otro colectivo en México, acaba de abrir un espacio Volcana. En el DF, la Volcana, y ahí estamos también. O sea que al final todo, igual que las emisoras libres están en continuo trasvase, contacto y demás, los proyectos libres relacionados con el libro, con lo editorial y con el pensamiento crítico también lo estamos. No tenemos por qué coincidir en el proyecto político, que eso es interesante. Hombre, coincidimos en la base, pero sí nos permite cosas que en el mundo editorial comercial serían absolutamente impensables. Habéis mencionado México y Chile. Que sepamos. Bueno, es porque nos llega el feedback, yo que sé, de las publicaciones que te dicen, este libro ha llegado, y de repente te tienen etiquetada en una librería en Chile, ¿no? Pero sabemos que acabamos de comenzar a colaborar con un agente de distribución internacional, que es ahora mismo
Bueno, yo he llevado claro, tendremos que preguntar. Y los libros ejemplares de La tiza envenenada de Vicente Gutiérrez los he llevado en mano a Colombia. Ajá. O sea que claramente navegan. Eso ya son las maletas, de toda la vida. Sí. Pues aprovecho para preguntaros por la... Bueno, tenéis 3 líneas editoriales. ¿Alguna más? ¿Alguna más ya? ¿Alguna más? Sí. Vale, pues ahora la comentamos. Una de ellas es Otra América y bueno, pues ¿no? El anticolonialismo y la lucha contra el imperialismo es uno de los pilares del proyecto en general, del colectivo. Entonces, pues bueno, me gustaría que me comentarais un poco qué relación mantenéis con distintos países de América Latina y para esta colección, qué temas o qué criterios priorizáis para elegir los libros. Sí, Otra América como proyecto no nació aquí, no nació en La Vorágine, nació como unos cuantos años antes, de hecho, y se trataba de también poner en papel, y había un medio digital, ¿no?, en el que se publicaban artículos relacionados con diferentes luchas de América Latina, ¿no?, y cuestiones relacionadas con pensamiento en América Latina. Hay unos cuantos libros previos que de hecho distribuimos también desde aquí, ¿no?, que ya son unos libros que han funcionado súper bien pues para pensar sobre teología de la liberación y entrevistas a determinadas personas importantes, luchas en Bolivia, luchas en Colombia también. La influencia de todo el proceso venezolano en el resto de América Latina. Eso, ¿no? Es memoria también de Colombia, algunos textos concretos, ¿no? Y estos textos están ahí y siguen sirviéndonos también para entender determinados procesos. Y agarramos un poquito, gracias a un libro concreto, ¿no?, Feminismos a la Contra, agarramos un poquito esa línea porque se trataba de entrevistas a mujeres feministas, muchas de ellas con una perspectiva decolonial también, varias de ellas de América Latina, pero también de otros países, radicadas en Europa algunas de ellas, y agarramos un poquito de ahí, tiramos de ese hilo con ese libro y decidimos que también, y necesitábamos realmente que fuera una de nuestras líneas de pensamiento, ¿no? Pensando desde aquí, desde donde nos ubicamos, esas cuestiones relacionadas con el racismo que estábamos viviendo en este propio territorio, cómo se vivía desde Europa, ¿no?, y ponerlo en relación con otros procesos más internacionales y mundiales, formando algunos de los debates de parte de nuestra propia historia, ¿no?, de dónde venimos, como en el Somos Todos Moros, por ejemplo, que es el último que hemos publicado en esa línea editorial, hasta pensar pues el racismo y las resistencias que se estaban dando desde Europa, ¿no? Entonces, bueno, eran las cuestiones sobre las que queríamos pensar y que esta colección en concreto nos está sirviendo para seguir trabajando sobre ello. Sí, de todas maneras es cierto que el colectivo, parte del colectivo, en concreto Carmen y yo tenemos una relación desde hace muchísimos años con varios países de América Latina, en el caso de Carmen, Centroamérica, Ecuador, en mi caso Centroamérica, Colombia, el sur de América. Entonces esa relación que hemos tenido y esos aprendizajes que hemos tenido con otros colectivos los seguimos poniendo en valor. No solamente somos anticolonialistas, que lo somos y mucho, sino que somos internacionalistas y creemos en las luchas donde la clase se cruza con la raza y se cruza con otros elementos, por supuesto con el antipatriarcado, y ahí creemos que en el caso de América Latina nos llevan varios decenios de avance, ¿no? Al menos los movimientos sociales. Y nosotros hemos sido muy insistentes en que de aquí podíamos mirar para allá, no para imitar nada, sino para contagiarnos, para abrirnos a debates que no tenemos aquí habitualmente. La decepción es que Otra América, que es una línea que, como decía Carmen, nació fuera, finalmente la asume La Vorágine. El interés en este momento en el Estado español sobre procesos que ocurren fuera de aquí cada vez es más escaso. El ombliguismo es cada vez más profundo. La localización territorial, la situación de las luchas está muy bien, pero somos como incapaces de verlas en relación con otros lugares, y para nosotros tiene tanto que ver la lucha contra los eólicos en Cantabria como la lucha contra las hidroeléctricas en América Latina, pero cuesta mucho explicarle eso a un compañero o a una compañera, que cuando traemos la lucha, no hay que irse a América Latina, de los compas portugueses contra las minas, prácticamente nadie de la lucha antieólico viene, porque no ven la relación, ¿no? Para nosotros el tema editorial es también machacar la idea de o nos aliamos con las otras nadie o no tenemos nada que hacer. El sistema es demasiado bestia como para que estemos tratando de solamente mirar nuestra pequeña lucha, sino seguir en nuestra pequeña lucha, pero cómo trenzar alianzas y aprendizajes con las otras, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Es un poco, también lo hemos comentado varias veces aquí en El Pájaro Observador, ¿no? Esa necesidad de interrelacionar lo local con todas las luchas a nivel global.
Bueno, comentabas, Paco, que tenéis ya más de 3 líneas editoriales. Yo tenía en mente otra América, Textos Insurgentes, que está centrada en ensayo y poemas insurgentes, en poesía. Si queréis comentarnos brevemente un poco esas líneas y bueno, y cómo elegís los libros, que también es interesante saber en una editorial así qué criterios seguís. Hay como 3 líneas más. Una es, que antes nombraba algún título Carmen, otra es Insurgentes. Hemos intentado hacer una línea que hable un poco de la periferia de la periferia, intelectuales y activistas racializadas, sectores molestos incluso para los sectores alternos. Entonces esa nos hace como mucha ilusión. Llevamos 2 títulos. Tenemos otra que es Memorias Insurgentes, que es la intención de aportar a la construcción de la memoria colectiva de experiencias individuales o colectivas, y ahí van pues 4 libros. Ha sido quizá la más dinámica el año pasado. Y luego la colección sin colección, lo que nosotros llamamos artefactos, pero que es muy importante, donde ha salido desde En Ruta con el Común, que es un archivo alucinante de experiencias en el común en el Estado, la cartografía de la desaparición forzada en Colombia, que son 88.000 casos documentados, España, que fue una provocación que hicimos antinacionalista que nos salió fatal, el pasaporte apátrida, porque también necesitamos ese cajón desastre que nos permita meter casi de todo. Elegimos en función de nuestros intereses, de nuestras dudas y de las relaciones que el propio espacio La Vorágine tiene con otra gente, ¿no? Porque algunos tienen que ver con relaciones personales, gente en la que confiamos y confiamos muchísimo en lo que están contando, ¿no? Entonces nos pasa, por ejemplo, en Poemas Insurgentes ya teníamos publicada a una autora en concreto, un poemario muy potente titulado Ayer no te vi en Sarajevo, sobre la guerra en la Yugoslavia, y nos hizo una propuesta de un libro el año pasado, Deseo de no ser yo, que no tenía nada que ver. O sea, que si lo ves desde fuera, esta mujer te está contando sus cuestiones personales de vivencia de una mujer en una edad concreta a lo mejor, pero que es políticamente súper rompedor y bueno, y rompedor por dentro para cualquiera que quiera leerlo y entender, ¿no? Y esto tiene que ver con relaciones personales, porque si no jamás en la vida hubiéramos llegado a Pilar Salamanca y a muchas de las autoras que tenemos, pero otras, y nos ha pasado además mucho el año pasado, a raíz probablemente de la experiencia que tuvimos durante el confinamiento, que le apostamos a la publicación de textos alojados en nuestra página web, el blog de Apocalipsis. Esto tuvo una repercusión que todavía hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces nos han estado llegando propuestas de textos, nos siguen llegando a raíz de eso, a raíz de bocas a boca también, pero bueno, o sea, no es un aluvión, ¿no? Pero es un pequeño goteo que va llegando. Y luego no hay ciencia, es absolutamente subjetivo. Lo que pasa es que es una subjetividad colectiva la que decide, pero realmente no hay ciencia. No podemos publicar todo lo que llega. Lo que sí tenemos claro es nuestro mandato. Es decir, que si nos llega, te pongo un ejemplo, el último poemario que hemos publicado, Fisterra, que es una locura, es de lo mejor para mí que hemos publicado. Un automático de y es un libro de memorias sobre las fosas y sobre la desaparición forzada en la guerra civil y en la represión posterior en España. El autor nos mandó 2 poemarios, uno tremendamente individual y personal que rechazamos porque se centraba en el yo, y nosotros siempre tratamos de hablar del nosotros, y el otro era del nosotros. Entonces ese es un criterio para nosotros. Si alguien reflexiona solamente desde el yo, bueno, pues lo valoramos un montón, le recomendamos incluso otras editoriales, pero no cabe aquí. Pero lo demás es subjetivo. Pues como habéis comentado un poco todo este aluvión, ¿no?, que muchas veces recibís de más y muchas propuestas y que no todo se puede publicar, quería preguntaros un poco por 2 cosas: la sobreproducción de libros en España y la autoedición. Yo leí hace poco una entrevista con Rubén Hernández, editor de Rata Naturae, que creo que era de la época del confinamiento, ¿no?, que comentaba que se están publicando como 30.000 o 40.000 libros al año en España, con tiradas muy cortas y que se ha duplicado o triplicado la producción de libros. Pues la idea es, ¿no?, consumo rápido, hay que sacar siempre una nueva novedad para que aparezca de nuevo en las listas de ventas, etcétera, ¿no? Ante eso, como una editorial pequeña, ¿cómo busca un poco su espacio, quizá, cuando tenemos tantísima producción de libros? Y por otro lado está el tema de la autoedición, ¿no? Se suele decir que puede ser una democratización de la literatura, todo el mundo puede publicar, no hay unos criterios elitistas que digan lo que se puede y lo que no se puede publicar. Por otra parte está la perspectiva de que hay una pérdida de calidad, de que no hay un suficiente rigor en ámbitos desde la propia escritura hasta la maquetación. ¿Cuál es un poco vuestra opinión y vuestra experiencia como editorial en ese sentido? Yo voy a dar la mía personal, aunque a veces lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que ninguna de las 2 cosas son un problema.
no creo que haya sobreproducción. Hay sobreproducción en el ámbito comercial. Ese consumo rápido y esa vida del libro de 3 meses, que es lo que dura la novedad, eso es del mundo comercial. Y es súper concreto. Está ultra concentrado. Penguin, Random House y Planeta concentran el 80% de la producción. Es un mundo súper concreto y en realidad muy pequeño. O sea, producen muchos libros, pero para muy poca gente, o para un solo tipo de gente. Y eso siempre ha sido así. Pueden publicar más o menos, pero siempre ha sido así. Ahora lo que pasa es que está más concentrado. Ese sí es un problema. Ahora mismo hay un aluvión de producción y bendito sea, porque eso permite que mogollón de colectivos, de gente, de editoriales pequeñas con muy poquitos medios estén produciendo auténticas joyas. Nosotros recibimos de editoriales que pueden sacar 4 o 5 títulos al año y son joyas absolutas. Entonces, si no hubiera ese aluvión, no entrarían. Lo que tiene que haber es muchos más espacios críticos. Es decir, si todos son la casa del libro, pues estamos muertos, claro. Pero si generamos... Y Santander, por ejemplo, tiene ya 2 espacios críticos, La Libre y La Vorágine, con diferentes perspectivas, pero ya es una posibilidad. Sí. Cuanto más haya, mejor. Pero yo no creo que haya ningún problema con la sobreproducción en ese sector. Y de verdad que ahí es donde está la eclosión. Donde está la eclosión desde la crisis de 2008 es gente muy pequeñita que se ha abierto un espacio. El problema para editoriales independientes que quieren competir en lo comercial, y el editor del que tú hablabas es una de ellas, pues claro, tienen que abrirse codos en un mercado muy complicado. Sí. Para las pequeñas como nosotras no hay ningún problema. La gente que no compartís espacio, ¿no? Realmente. Y la gente que quiere lo encuentra, porque hay gente que busca temas súper específicos, que tiene curiosidad, que cuando entra a una librería indaga en las estanterías, no se queda... Tú notas en una librería quien se queda solamente en las mesas y quien indaga en las librerías, ¿no? Y yo creo que no estás editorial, ¿no? No. Y aparte que hemos tenido la posibilidad de hacernos más visibles también ante el mundo gracias a la comunicación, sí. ¿no? Entonces, no es solo los espacios físicos que ya existen, sino que se han dado mecanismos como todostuslibros.com sí. o las propias páginas web o la comunicación en general que hagamos cada una de nosotras, que es más imaginativa además muchísimas veces y que consigue que quien te está buscando te encuentre también, ¿no? Entonces existe esa posibilidad. Y para terminar, pues no tenemos casi tiempo, en la autoedición yo quiero recordar que casi todo lo bueno publicado a final del siglo XIX y principio del XX en el entorno anarquista, por ejemplo, era autoedición. Jamás te van a publicar determinados libros. ¿Que hay morralla? Sí, claro, como en la edición formal. Que esa morralla dura exactamente, lo compran los familiares y nadie más, y el libro muere en 3 meses, pues sí. Pero y aquí ha habido otros autoeditados, porque la gente quería tener el propio control de su propia publicación y nosotros los respetamos muchísimo y que siguen permaneciendo aquí durante años. De hecho, ahora mismo probablemente la novelista más exitosa de Cantabria, Regina Carral, se autoedita, controla la distribución, controla absolutamente todo el proceso y no creo que se pueda decir que es una mala novelista ni de broma. Entonces, bueno, oye, si no se supone que estamos en el libre mercado, nosotros no estamos por el libre mercado, pero el lector sí es maduro para elegir qué lee y qué no lee. Sí. Y el autor también tendría que tener derecho. ¿Quiere sacar un poemario ñoño, mal escrito y mal diseñado? Oye, pues es tu decisión, porque también, ¿qué es mal diseñado? Hombre, que la letra no se lea, sí, pero que hay muchos criterios, no hay una sola manera de editar. Es difícil de definir esto, sí. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. En general hemos cubierto casi todo lo que a mí se me había ocurrido. Así que bueno, muchas gracias a los dos. No sé si queréis, muy brevemente, para concluir, hacernos alguna recomendación de algún libro reciente que hayáis publicado y con eso terminamos, si os parece. Fisterra y un poema. Pues yo creo que Fisterra es la gran recomendación. Fisterra es este poemario que decimos, es un solo poema de 50 páginas que habla de desaparición forzada, que habla de la represión tan terrorífica y que es una joya absoluta. Es de un autor, David Argüelles, de Valladolid, y realmente es increíble. Puedo leer una estrofa, lo que pasa que es tan largo que no es bueno, difícil. Una estrofa quizá por hacernos un poco una idea. Bien. Dice así: hubo manos que hicieron cosas horribles, persuado al olvido para que se entretenga por el camino, para que tarde un poco más en llegar. 3 días permanecieron tirados los cadáveres, acabó la guerra, terminó todo. En esta calle hoy juegan los niños. El azar es un pillo y disimula hacia dónde inclinará la balanza. Luego, de pronto, ya está, se confunden los caminos, tropieza el paso, se nubla el tiempo, y eso es todo, no hay vuelta atrás, has perdido. Bueno, pues esperemos que finalmente ganemos. Y muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Paco, por este espacio que nos habéis brindado. A vosotros. Gracias. Corre el lobo por los montes huyendo del cazador.
asesino bien pagado, ganadero sin perdón. La ceniza de los bosques es el gris de mi pulmón. Y una llama de certeza se ha prendido en mi nación. Compañero animal, no es de barro el gatillo, si de acero el cuchillo, que colabora y calmar de tu fiero colmillo, clavado en el tobillo. Y caerán, caerán, ya caerán, 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 caerán. Buenas Hola, días. Antonio. Hola, Ramón. ¿Qué tal? No sé si me escuchas bien. Sí, perfectamente. Muy bien, perfecto. En primer lugar, queríamos agradecerte, Ramón, que hayas accedido No, tranquilo, no pasa nada. a esta entrevista. Empezando desde el principio, ¿qué es Librucos? ¿Cómo podrías definirlas? Librucos es una editorial cántabra, estamos radicados en Torrelavega. Bueno, llevamos ya 13 años publicando cosas sobre, básicamente, no íntegramente, sobre Cantabria, y bueno, pues en 4 palabras esto así se puede definir, ¿no? Es una editorial básicamente cántabra. ¿Cuáles dirías que son las características que diferencia a Librucos de otras editoriales? Bueno, actualmente en Cantabria somos pocos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, no es que haya diferencias grandes con otros compañeros de otras editoriales. Quizás lo que nos caracteriza es que desde el principio, antes de tener Librucos, ya tuve otra editorial con otra persona desde hace casi 23 años. Lo que nos caracteriza quizás es que cumplimos, somos editores, pero también somos distribuidores, es decir, completamos una parte importante de la cadena editorial. Es decir, editamos y también mantenemos una relación estrecha con los libreros, es decir, distribuimos. Sí, has hecho referencia a esa antigua editorial que manejabais, Cantabria Tradicional, si no recuerdo mal. La fundasteis en 1998, Librucos en 2009. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado en el mundo editorial desde entonces? ¿Qué ha pasado en todos estos años? En 23 años ha pasado muchas cosas. Básicamente, el cambio más importante ha sido el plano tecnológico. Es decir, las nuevas tecnologías, la informática, todo esto pues ha influido muy positivamente en el mundo editorial. Ha permitido simplificar muchos trabajos y bueno, eso es quizás el cambio más fundamental. Y después también la erupción de otro asunto, que es el de las redes sociales, que ha ayudado también a promocionar y a dar a conocer pues editoriales pequeñas como la nuestra. Yo creo que, resumiendo, los cambios fundamentales en estos años han sido en el plano tecnológico. Precisamente en relación con este plano tecnológico me viene en la cabeza el gran gigante que está ahí, que parece temido por las pequeñas editoriales. Estoy hablando de Amazon y el mercado que representa. ¿Cómo lo vivís desde vuestra editorial? Bueno, nosotros no vendemos en Amazon directamente. Lo que sí que es verdad es que algunos de nuestros clientes, unas librerías y algunos distribuidores, sí que a su vez sí que venden en Amazon. Yo creo que al final, aunque no te parezca bien todo este tipo de plataformas gigantescas que realmente pues de una manera son contrarias al espíritu de las pequeñas editoriales, yo creo que al final tampoco puedes luchar contra gigantes, ¿no? Porque sabes que indirectamente tus productos se van a vender en Amazon. Yo creo que también puede ser algo pasajero. En el mundo editorial es tan cambiante que quién sabe dentro de unos años cómo va a estar el tema este. A mí desde luego no me asusta ni me preocupa Amazon como otras plataformas.
Y precisamente hablando de otras cosas recientes y aunque quizá ya estamos muy pesados con este tema, parece obligatorio mencionar cómo ha afectado la pandemia a vuestro proyecto. Bueno, yo creo que de todos los sectores culturales, creo que el mundo de la edición es el que ha sido el menos afectado por el tema de la pandemia. Tenemos, por ejemplo, el caso del cine, del teatro, es decir, donde la acción cultural tiene que ser presencial, si no se entiende, no es posible. El mundo del libro, precisamente por el esfuerzo que han hecho las editoriales y las librerías, tanto el año pasado como el anterior, es decir, los 2 años que llevamos de pandemia, no han sido años realmente catastróficos como se podría pensar en el mundo del libro. Incluso se puede decir que en algunos casos las ventas han subido. Como digo, en otros sectores del mundo cultural no pueden decir esto. Bien, y queríamos preguntaros en relación a vuestro proyecto concretamente. Me comentabas al principio que esta identidad cántabra es parte fundamental, ¿no? Además de centraros en Cantabria, ¿tenéis alguna serie de requisitos para publicar, ya sean, no sé, criterios temáticos, de extensión, no sé si ideológicos o...? Bueno, nosotros nos definimos como una editorial cántabra, aunque no exclusivamente de temática cántabra. De hecho, hemos publicado cosas que no tienen que ver con Cantabria. También me gusta sacar cosas de los territorios limítrofes o adyacentes a Cantabria, pues sobre todo la comarca de las Merindades, que es una comarca muy próxima a nosotros y culturalmente, históricamente también muy afín. Y bueno, en general todo el mundo cantábrico nos interesa, la cultura cantábrica en general, es decir, las comunidades del norte. De hecho, tenemos alguna publicación. El año pasado, sin ir más lejos, editamos un libro sobre el mundo del lobo, que tiene que ver con los territorios cantábricos, es decir, pues con las comunidades del que dan al Cantábrico, más en Castilla, el norte, Castilla y León, Galicia, bueno, en fin, lo que es el norte peninsular. Sí, en esta línea, más sobre pensando en vuestra editorial en concreto, ¿cuánta gente más o menos estáis trabajando en ello, ya sea directa o indirectamente? Bueno, somos directo o indirectamente alrededor de 8 o 10 personas. Depende realmente cómo... porque cada proyecto, cada libro es distinto. Alrededor de 6-7 personas siempre estamos implicados en la edición de un libro, bien directamente o bien indirectamente. Y tenéis algunas, estoy pensando en estas personas, algunas características particulares, bueno, tenemos gente que colabora con nosotros, desde ilustradores, ilustradoras, maquetadores, diseñadores gráficos, lectura y corrección de textos. Bueno, en la edición de un libro interviene mucha gente, más de lo que a veces pensamos, Bueno, además de los autores. Porque sí es verdad que contamos con alrededor de unos 6-7 autores que por toda la manera, entre comillas, son reincidentes, es decir, que hemos editado no unos ni dos, ni siquiera 3 libros con ellos, es decir, que son un poco como las franquicias, ¿no?, de la editorial. Si no recuerdo mal, tú habías publicado algunos textos, no sabía si era en esta misma editorial o con Cantabria Tradicional. Sí, ¿podrías hablarnos un poco de estos, de tus textos? Sí. Nada, sí. Yo como autor, personalmente, sí, bueno, en estos 23, 24 años, yo como autor tengo publicados, me parece que son 10, 11 libros, tanto en Cantabria Tradicional como en Brucos. Si bien es cierto que hace varios años que no saco nada, porque, bueno, pues la labor de la editorial, pues hay que decir que te lleva mucho tiempo y el que te queda libre o pues no
lo dedicas ahora más a descansar que a seguir escribiendo y a estar entre libros, ¿no? Pero sí, tengo, no sé si, creo que son 9 o 10, 11, realmente no me acuerdo ahora. Pero bueno, sobre todo he escrito sobre temas de historia, sobre asuntos de mi valle, del Valle de Toranzo, en fin, bastante variado. Y pensando en vuestras publicaciones, en este último año, por ejemplo, 2021, sí. ¿Cuáles, digamos, que han sido vuestros libros más destacados, vuestros trabajos que o bien más éxito o bien más cariño habéis tenido por una u otra razón? Bueno, bueno, yo creo que te he comentado antes, la monografía que hemos hecho sobre el mundo del lobo de Jesús García, de Chuchi, que es un naturalista de Torlavega, excelente profesional. Yo creo que ha sido un libro que nos ha dado muchísimas satisfacciones, el cual también sigue todavía siendo de actualidad, como bien sabemos. Pero bueno, han sido varios. Hemos sacado una monografía sobre un barco de guerra, el Montañés. Hemos sacado otra novela de una de las autoras que trabaja con nosotros, que es Elena Vargas. Hemos sacado un libro también bastante interesante sobre una colección de fotografías antiguas de Villacarriedo, del municipio de Villacarriedo. Bueno, ha sido un año bastante fructífero, la verdad. Pero si habría que citar a uno, yo me quedaría con el lobo. El del lobo, sí. Es un tema muy interesante. Nosotros precisamente también lo tocamos el año pasado, aunque en un formato muy diferente. Y sí, me acuerdo, sí, lo de te referirás a lo que se hizo en la biblioteca central, ¿no? Sí, bueno, además está haciendo referencia a nuestro propio programa del Pájaro Observador, que teníamos un especial sobre el lobo, pero sí, otros materiales como de la Biblioteca Central que han salido y efectivamente. Te quería preguntar también por este año que se nos presenta, 2022. Sí. ¿Qué planes tiene Librucos para nosotros? Bueno, pues se viene un año muy cargado. De hecho, ahora que tenemos ya el primer libro en imprenta. Un libro que el año pasado se nos quedó, iba a salir a última hora del año, pero no, al final no salió. Va a salir ahora, en la semana que viene yo creo que ya lo tenemos, que es un libro muy interesante de uno de los historiadores, autores franquicia que tenemos en editorial, que es José Manuel Puente Fernández, un historiador que trata sobre todo temas del primer tercio del siglo XX de la historia de Cantabria, sobre todo relacionados con los movimientos políticos y sociales, los conflictos armados, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, en fin. En este caso es una monografía sobre, bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Que es el exilio resistente, ¿no? Cántabros en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso maquis francés, todos estos guerrilleros que lucharon contra los alemanes en territorio francés y fuera de Francia, porque muchos de ellos fueron alistados y se enrolaron en las fuerzas de la Francia libre del general Leclerc, y estuvieron luchando ahí por Oriente Medio, por el norte de África, en fin, unas historias realmente alucinantes que se van a recoger en una monografía que va a salir, como digo, dentro de muy pocos días, casi, ya se puede decir. El libro en sí se va a titular El exilio resistente, Cántabros, la resistencia francesa. Un tema muy interesante que estaremos ávidos de leer, seguro. En este interés con la protección de Cantabria, al final, porque es de lo que estamos hablando, del patrimonio de Cantabria, ¿mantenéis algún tipo de contacto, sea más o menos estrecho con otro tipo de editoriales, instituciones o asociaciones que también tengan Cantabria como el centro de su actividad? Bueno, nosotros en Librucos pertenecemos a un gremio, al gremio de editores de Cantabria, en el cual estamos agremiados 10 editoriales. Y bueno, como Cantabria es una comunidad pequeña, pues más o menos todos nos conocemos y en muchos casos también hasta colaboramos. Hay que pensar que incluso hay editoriales que tienen librería, tenemos el caso de Tantín, antiguamente estaba Estudio, hay autores que también se autoeditan, nosotros también a la vez que distribuimos la editorial Librucos también distribuimos otros compañeros, otras editoriales, como el caso de Bandera. Bandera es una editorial también tiene bastante solera y también hace bastante temática cántabra. En fin, yo creo que al ser pocos, pues más o menos colaboramos
y tenemos una relación bastante estrecha entre los compañeros. Que hay, sí. Bueno, has mencionado estudio, precisamente, y si mencionas estudio, casi me has obligado a preguntar por el otro gran gigante, además de Amazon, que aterriza en Cantabria. Estoy pensando en la Casa del Libro, ¿no? Y esa tienda que ha sustituido al mítico estudio de la calle Burgos de Santander. ¿Cómo se ha vivido esto desde la perspectiva de los editoriales? Yo creo que con cierta tristeza, la verdad. Yo creo que todo el mundo del libro y de la cultura en general de Cantabria, yo creo que se ha vivido un poco con cierta tristeza, pues la desaparición de lo que era una institución cultural de Cantabria, con gran solera, que era la librería y la editorial, porque hay que tener en cuenta que Estudio no solamente era la librería, sino era una editorial que ha hecho muchísimo, pero muchísimo por la identidad de Cantabria, por difundir la historia de Cantabria desde hace muchísimos años. Y entonces yo creo que esto ha sido una gran pérdida para todos en general, para Cantabria en general. Después la llegada de este otro gigante, que es la Casa del Libro a Santander, pues yo la he visto, es una cuestión, digamos, puramente comercial, que yo evidentemente no es algo. Ellos habrán visto la posibilidad de instalarse en una ciudad importante como es Santander, y pues han llegado aquí, y se han establecido. Yo lo único que puedo decir es que, por ejemplo, la temática cántabra, los libros de Cantabria y tal, pues lo están tratando verdaderamente mal. O sea, lamentable, muy lamentable el establecimiento de esta librería que mencionamos. Solamente hay que ver los estantes que tienen en su librería sobre temas cántabros, cómo lo tienen y en qué condiciones, para darse cuenta uno que ellos, su filosofía dista años luz de lo que era la filosofía de los antiguos propietarios de ese local. Claro. Y yo creo que no hace falta más que arrimarse allí para ver cómo a esta empresa me importa el libro cántabro. Muy muy triste todo esto. ¿Qué sucede con las instituciones? ¿Os ignoran? ¿Nos apoyan? ¿Os torpedean? Yo no creo. Sí. Yo creo que en Cantabria, nosotros cuando vamos por ahí a ferias, salimos y hablamos con los editores de otras partes de España, nos dicen que somos realmente privilegiados, puesto que aquí en Cantabria desde hace muchos años, desde bastantes años, la Consejería de Cultura, además interrumpidamente, con el consejero que sea, hay unas órdenes de subvención para la ayuda de la edición de libros en Cantabria, y realmente prácticamente todos los años, incluso el año pasado, el anterior, el año el año gordo y peor de la pandemia también se mantuvo, aunque menos cantidad, pero también se mantuvo. Y la verdad es que yo, por lo menos desde mi posición, y los demás compañeros también creo que son de la misma opinión, creo que estamos agradecidos del apoyo que en los últimos años las instituciones cántabras, más concretamente la Consejería de Cultura, prestando al mundo del libro, de la edición. También hay que decir que nuestra presencia en la Feria del Libro de Madrid es gracias a que la Consejería nos hace cargo del coste de la caseta. Y siempre que tenemos un proyecto interesante, pues acudimos a ellos y se atienden bien. Claro, siempre hay presupuesto para todas estas cosas, pero yo creo que la relación es buena y el trato es bueno. Que podría ser mejor, seguramente, pero yo creo que el trato en general las instituciones de Cantabria son buenos, son positivos. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, Ramón. Nos queda un último trocito por si quieres comentar algo que se haya quedado en el tintero. No, simplemente agradeceros, pues que os hayáis acordado de nosotros, que que para nuestras editoriales de este tamaño, pues es muy importante que los medios de comunicación se acuerden de nosotros y difundan nuestra labor, porque a veces no es fácil de darse a conocer, no es nada fácil. Y de esta manera
pues la sociedad se entera de lo que hacemos, de nuestra labor, de nuestra aportación pues al conocimiento y a la identidad de esta tierra. Además, agradecidos. Pues muy bien, a vosotros, Ramón. Muchas gracias, Ramón, y buenas tardes. Hasta luego, entonces. Muy bien, gracias. Está firme ya la albarca para destrozar la cervical, que un sistema de hombres fiera nos quiere globalizar, donde tiene la vergüenza atragantada el perdedor, que nuestro desfiladero se ha comido una legión. ¿Cuánto tiempo hizo falta para matar la lengua que hablaba nuestro pueblo? Ya no quedan más treguas, desataremos venganza y los dioses más justos ya te juzgarán, te condenarán y caerás. El Trenti Barmau i Esconi, las sus intenciones montañesas. Quieren globalizar pero caltían firme la sua resistencia. Ese estilo espíritu libre de los antiguos guerreros cántabros, haciendo frente al enemigo y prefiriendo morir a vivir dominados. Compañero animal, no es de barro el gatillo, si de acero el cuchillo, que colabora el calmar de tu fiero colmillo, clavado en el tobillo. Compañero animal, no es de barro el gatillo, si de acero el cuchillo, que colabora el calmar de tu fiero colmillo, clavado en el tobillo. Y caerán, ya caerán. Bueno, pues como adelantábamos al principio, ahora vamos a hablar con una editorial también afincada aquí en Cantabria. Se trata de la editorial Doble Vínculo, publicaciones antiautoritarias desde Santander. Vamos a abrir nuestro canal de hilos y vasos para hablar con un compa de esta editorial. Hola. Hola, buenos días. Bueno, te llamamos, ya lo sabes, para hablar un poco sobre la editorial de Doble Vínculo, publicaciones antiautoritarias desde Santander. Pues cuéntanos un poco, ¿qué es Doble Vínculo? Vale, bueno, pues Editorial Doble Vínculo es un proyecto editorial libertario que pretende aportar publicaciones con el fin de contribuir a las luchas sociales en curso de nuestro contexto más local. Y bueno, el proyecto nace desde la autogestión y no tiene ningún tipo de fin comercial. Uno de nuestros objetivos es que nuestras publicaciones sean lo más asequibles posibles en cuanto a dinero para quienes os interesáis por su contenido. Y además, si entráis en editorialdoblevinculo.net, podéis descargaros nuestros trabajos de forma libre y gratuita. También vemos la editorial como, pues eso, como parte de los movimientos, ¿no? Como un pequeño grano más dentro del ambiente antiautoritario que se construye en Cantabria. Y en nuestras publicaciones siempre animamos a la reproducción total o parcial de los contenidos sin necesidad de reconocimiento o referencia alguna. Eso sería así a bote pronto la editorial, ¿no? Luego, si nos hacéis más preguntas, seguro que salen más cosas. Sí. Vamos a andar un poco en este nombre, en este término de doble vínculo. ¿Por qué elegisteis este nombre? ¿Tiene algún significado? Bueno, sí. La elección del nombre fue una iniciativa personal que fue aceptada por el colectivo editorial. El doble vínculo se refiere a un concepto creado por Gregory Bateson y, bueno, se refiere a relaciones marcadas por patrones comunicativos donde se emiten mandatos en conflicto entre sí, de lo que quien los recibe queda bajo esa incoherencia que no puede cumplir. Después de Bateson, Watzlawick lo utilizó para su teoría de la comunicación
pero también pues algunos teóricos de la antipsiquiatría lo utilizaron para entender la alienación en el núcleo familiar. Y bueno, yo recomiendo personalmente un artículo del periódico Todo por Hacer para entender bien lo que es el concepto del doble vínculo, que es la teoría que analiza las relaciones de poder, donde una parte queda sometida a la otra ante la imposibilidad de cumplir con los mensajes contradictorios que le imponen. En ese sentido, pues lo elegimos porque como refleja muy bien muchos mecanismos sociales que se dan hoy en día y como bueno, somos al final un proyecto de difusión, pues era a la vez como una crítica a los bombardeos mediáticos que tenemos sobre nuestras cabezas todos los días, ¿no? Con mensajes contradictorios. Muy bien, muy interesante. Volviendo un poco al tema estrictamente editorial, quería preguntaros también sobre vuestro origen y saber más o menos cuánto tiempo lleváis funcionando como editorial. Pues a ver, pues la editorial comienza tímidamente con una idea de editar cuentos en formato fanzine, pero consigue formarse en colectivo y como un proyecto serio en el año 2017, con nuestra primera publicación. El origen de la editorial fue este. Actualmente somos unas 5 personas que lo llevamos adelante, pero no hay que olvidar a todos los apoyos periféricos, ¿no?, que tenemos en tareas como correcciones, dibujos, consejos. Pero bueno, el proyecto sí, a partir de 2017. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué obras de divulgación son las que ya habéis publicado? Vale, bueno, esta es una pregunta que podría dar una respuesta bastante larga. A ver, en la editorial hemos publicado 3 traducciones del francés al castellano, un libro de cortos literarios y un pequeño texto político, ¿no? El libro con el que inauguramos la editorial fue Estado de Emergencia y Negocio de la Seguridad, donde el sociólogo de Toulouse, Mathieu Rigoux, hace un recorrido por los orígenes coloniales de la gestión policial de los barrios populares. Y bueno, Rigoux analiza los mecanismos de vigilancia y control aplicados en Argelia por parte del Estado francés y reimportados para controlar a una parte de su población de fronteras para adentro. Esta publicación ya la había sacado en Francia una editorial que se llama Niet Editions. Posteriormente, en septiembre de 2018, publicamos Me gustaría volver, el problema es que no sé a dónde. Una propuesta que nos llegó por parte de Alberto Camacho Porras, un amigo de uno de los compañeros de esta editorial. Los cortos literarios, intimistas, llenos de poesía, de nostalgia, de rabia y en cierta manera de balance vital y político nos gustaron mucho y la verdad es que es un libro que ha tenido y tuvo muy buena acogida. De hecho, hicimos una segunda edición. Luego, también en 2018, publicamos un libro que se llama Calais frente a la frontera y es la segunda traducción del francés al castellano, precisamente otra publicación de la misma editorial en lengua francesa. Bueno, este libro trata sobre la destrucción del campamento de refugiados, la llamada Jungla de Calais en 2016. Y bueno, pues tiene muchas versiones de militantes solidarios y de personas atrapadas en la frontera entre el acoso policial y el paternalismo de las asociaciones humanitarias. A mí me gustaría hacer mención de este libro porque refleja un poco pues, uno de nuestros objetivos, ¿no? Fijarnos en las luchas de otros territorios para que sirvan en nuestro ámbito local, ¿no? Y lo digo porque es indudable que este libro es de gran utilidad para tener una perspectiva más amplia sobre lo que está pasando actualmente en Santander con la securitización del puerto, la instalación de concertinas y la persecución mediática y policial de las personas que intentan colarse en los barcos y llegar a Reino Unido. No sé cómo vamos de tiempo, pero sí que hemos sacado alguna que otra cosilla que me gustaría mencionar. Claro, dale. Así, vale, gracias. Pues en 2020 sacamos un pequeño texto con una letra muy grande para no castigar la vista en su lectura, que se llama No es ley de vida, reflexiones sobre el cáncer y el sistema que lo propaga. Y bueno, esto a través de la pérdida de un ser querido y el cáncer como punto de partida, pues la autoría anónima de esta publicación intenta reflexionar sobre algunos límites de la crítica antidesarrollista cuando la enfermedad llama a nuestra puerta. Y bueno, reflexionar sobre algunas cosas.
reflexiones sobre las soluciones individuales a la salud que nos ofrece este sistema, ¿no? Ya sea en su versión más oficial o más esotérica. Luego, en 2020, ya para acabar la respuesta, sacamos la que fue nuestra última publicación hasta ahora y la tercera traducción del francés al castellano, que fue un fanzine muy sencillo de leer, que se llama La Mutualidad, sobre un pequeño proyecto a pequeña escala de redistribución de ingresos entre un grupo de personas surgido del ámbito militante de la ciudad de Lyon. Y bueno, es un material muy práctico traducido con la intención explícita de impulsar proyectos parecidos en nuestro contexto más cercano. Estamos muy contentos además con ello porque en la última época ha dado resultado. Y bueno, esperemos que la gente lo conozca y pueda levantar proyectos parecidos. Y bueno, ahí estaría, sí. Perfecto. Bueno, imagino que sigáis trabajando y tengáis más cosas en el tintero y estaremos ahí esperando esas nuevas obras que publicaréis. Todos estos libros que has mencionado, aquí en Cantabria, ¿dónde los podemos encontrar? Pues mira, podemos encontrarlos en la librería Café con Palabras en Cabezón de la Sal, en la librería de libros en Torrelavega, así como en las librerías La Libre y La Vorágine en Santander. Es probable que en algunos centros sociales de Cantabria donde hay bibliotecas pues también se puedan encontrar algunos ejemplares, pero sobre esto tampoco puedo deciros con exactitud. ¿Y si los buscamos desde fuera de Cantabria? Pues desde fuera de Cantabria, bueno, para responder esto habría que tener en cuenta que desde hace poco hemos aceptado que el trabajo de distribución de los libros los haga una distribuidora, la distribuidora del local Cambalache en Oviedo, lo que posibilita llegar a más sitios con menos trabajo por nuestra parte. Esto lo digo porque quizás merece unos cuantos lugares donde ahora nuestros libros están llegando. Pero bueno, que nosotros sepamos del trabajo que hicimos de distribución anteriormente, podemos encontrarlos por Granada, en la biblioteca de los hermanos Quero y en la librería Bacacay, en Madrid, la librería La Malatesta, Traficantes de Sueños, Enclave, y alguno en la biblioteca del local anarquista Magdalena. En Valladolid podemos encontrarlos en la librería La Otra, en Sandoval y en el Centro Social La Ortiga, en Burgos en La Maldita, en Oviedo en Cambalache, en Bilbao en 3 sitios, DDT, la librería Luis Michel y la librería Anti. En Donosti podéis encontrarlos en la librería Restaurante Casilda, y en Barcelona pues podéis encontrarlos en el local, en Aldarul, la Ciudad Invisible y la Rosa de Foc. Pero como digo, eso actualmente es posible que estén en más sitios, sin contar con las bibliotecas autogestionadas, donde bueno, pues a veces los libros acaban más por amistad o por la celebración de encuentros y jornadas y demás, que además nos gusta. ¿Y tenéis alguna página web o algo donde se pueda ver esta información? Pues sí, tenemos una página que es editorialdoblevinculo.net. Es cierto que, bueno, para eso no tenemos ahí todos los sitios donde están. Una cosa que igual podríamos hacer, pero no lo hemos hecho. Y bueno, y eso tenemos un correo también que viene en la página, que es editorialdoblevinculo@hotmail.com. Pues yo qué sé, para recibir propuestas, para recibir críticas, propongan presentaciones, aunque somos muy tímidos para esto. Pero bueno, y para ampliar los lugares donde dejamos los libros, sobre todo por aquí en Cantabria, ¿no? O sea, que a quien nos está escuchando y se quiere interesar para participar en vuestro proyecto, ¿esta sería la vía? ¿El correo? Sí. Vale, ¿nos puede repetir un segundo el correo para quien esté interesado que lo pueda apuntar? Vale, editorialdoblevinculo@hotmail.com. Vale, perfecto. Te quería preguntar también, así un poco por curiosidad, de todas las obras que has mencionado, ¿hay alguna que sea tu favorita o que creas que tenga una mención especial, o en realidad te gustan todas y recomendarías cualquiera? Yo no me mojo. En realidad a mí me gustan todas y además son bastante distintas, cubren temáticas muy distintas. Pero bueno, lo que sí que me gusta es
es verle el sentido de la practicidad que puedan tener. En ese sentido, pues claro, algunas me gustan más por los lazos que hay detrás, otros me gustan más porque tienen sentido para las luchas que hay ahora en Santander. Y bueno, yo qué sé, no me mojo. Vale, yo voy está bien. a verlos todos y ya, bueno. Vale. Bueno, por mi parte aquí estaría todo, pero no sé si a ti te gustaría añadir algo, alguna pregunta que no he hecho, pero crees que hay una información que sí estaría guay volcar o cualquier cosa. Pues sí. A ver, me gustaría decir que la editorial Doble Vínculos como una herramienta desde y para los movimientos, que no pretendemos ni podemos tampoco tener un ritmo incesante de publicación de libros, sino que está pensada para cuando sea necesario y surjan propuestas. Y en ese sentido, una de las cosas que más me gustaría decir, más allá de los libros que ya hemos sacado, es cosas que tenemos por ahí pendientes, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un proyecto de libro que se va a llamar Relatos Divergentes, de Nerede Tedesco. Y bueno, a quien le preocupe el tema de la crisis energética, le gusten las historias de ciencia ficción y le guste la ecología, yo creo que le puede ser muy interesante. Y bueno, también tenemos, aunque este proyecto no está formado únicamente por personas de la editorial Doble Vínculo, me gustaría decir que se ha formado un grupo de trabajo para crear un archivo histórico sobre el anarquismo en Cantabria. Y este proyecto podría desembocar entre distintos formatos, como puedan ser material audiovisual, cómic, etcétera, estará por ver, pues también en un libro. Por supuesto, esto es un reto a largo plazo que compartimos desde aquí para ir haciéndolo cada vez más consistente, pero también por si a alguien que lo escucha le interesa. También puede ser que no le llene de pasión ni alegría el proyecto, pero tenga material histórico que nos pueda servir y que esté dispuesto a poner en común. O es más, sea su propia experiencia vital, ¿no?, la que compartir con nosotras, porque haya vivido cierto periodo. Bueno, pues en Cantabria. Ahí se deja ese llamamiento a la gente que quiera participar en este proyecto. Estaremos también atentas a esa nueva publicación de la que nos avisáis. Y pues nada más. Muchas gracias, sobre todo estos proyectos en los que sois poca gente las que estáis tirando del carro, pero aún así tienen continuidad y existen y resisten. Creo que sí, creo que hay que agradecerlo y valorarlo. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista entonces. Ole, pues genial, pues sí, pues nos animamos a conocer la editorial Doble Vínculo y el resto de editoriales que haya por aquí, por Cantabria. Claro, a ver si sale alguna presentación en algún espacio de Cantabria. Sí, a ver si se crean más proyectos de estos. Vale, pues hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Después de haber empezado el año con un repaso histórico y actual al juego popular más extendido de Cantabria, los bolos, hoy hemos seguido con el foco en la tierruca, pero también abiertos a todas las luchas internacionales, para conocer algunas de las iniciativas editoriales que tratan de hacer valer la palabra como resistencia y como defensa de lo popular. Para nosotras ha sido un placer contar con tanto invitada y tanto invitado, y esperamos que desde vuestros nidos también lo hayáis disfrutado. Y como siempre, nos gustaría recordaros que el nido del pájaro observador está abierto a quien quiera utilizar sus micrófonos. Si tienes una historia que contar, literatura de resistencia, de reflexión o de consuelo que te gustaría compartir con todas nosotras, aquí abrimos las ramas para que cantéis alto y fuerte. Quien les habla se despide hasta dentro de unas cuantas semanas, pero el resto de voceros y voceras del nido vuelven a la carga dentro de 14 días con un programa para dar más caña, Cárceles de Niños. No desvelaremos nada más de momento, pero ya sabéis, atentos y atentas a las redes sociales. Abrigaos, que hace sol pero también hace frío, y hasta pronto. Un abrazo del pájaro observador. Dirigida egunan, geridik zuko da zeta goxoesan.